Hola, buenos días a todos. Buenos días, Juan. Días. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Me parece que esta parte ya la habíamos visto la clase pasada, que es la ficha de identificación, que incluye cualquier historia clínica. Solamente lo que está resaltado en amarillo eran como algunos puntos extra o a considerar para un paciente que estamos abordando por patología endocrinológica. De los antecedentes heredofamiliares, ahí sí pueden ver que va pasando la presentación. Sí, doctora, ¿Sí? sí se ve. Bien. De antecedentes heredofamiliares me parece que también ya lo habíamos abordado y principalmente acá lo relevante es tratar de identificar aquellas patologías, si estamos abordando alguna patología endocrinológica o a veces hasta ni lo sabemos, si el paciente, por ejemplo, llega con nosotros por antes referido para abordaje de hipertensión secundaria, para tratar de descartar alguna causa endocrinológica, o si el paciente llega con diagnóstico de diabetes y tenemos que determinar el tipo de diabetes que tiene, o si el paciente llega por una dislipidemia y tratar de descartar que sea dislipidemia primaria o secundaria. Para eso es la importancia de los antecedentes heredofamiliares, sobre todo preguntar la edad de diagnóstico en el familiar y estas patologías principalmente. Bien. De antecedentes personales no patológicos son los mismos que se preguntan en una historia clínica general en relación a la vivienda, si es tipo rural o urbano, los servicios intra o extradomiciliarios, si hay hacinamiento, convivencia con animales vacunados, desparasitados, si hay higiene en relación al baño, al cambio de ropa, aseo bucal, lavado de manos. En relación a la dieta, lo remarco en amarillo, en el sentido de que ahí nos enfocamos mucho en los pacientes que acuden por manejo de obesidad, de sobrepeso, pacientes que tienen alguna dislipidemia, ya sea primaria o secundaria, o pacientes con antecedentes de diabetes. No que solamente nos tengamos que enfocar en ellos, lógicamente nos enfocamos en cualquiera, pero hacemos un poco de hincapié porque ya sabemos el motivo por el cual se va a dirigir con nosotros y es un punto importante que tenemos que manejar durante la consulta, ¿no? Sobre todo en relación también a la dieta, si ya acudieron a nutrición, la última vez que acudieron a nutrición, qué tanto apego tienen a ese plan de alimentación y si hay transgresión dietética. En relación a la actividad física, también es importante, sobre todo para estos tipos de alteraciones metabólicas, no que no lo sea para los demás, pero saber qué tipo de actividad física se está realizando, cuántos días a la semana, qué duración, si es ejercicio aeróbico o de resistencia, más enfocado igual en los pacientes que acuden a control de peso, sobre todo en sobrepeso, obesidad, o en pacientes también que tienen algún otro trastorno metabólico, diabetes o dislipidemias o hipertensión. En relación al COMBE, si se está expuesto o si se tiene el antecedente de haber una convivencia en pacientes familiares o conocidos con tuberculosis, lo remarco en amarillo más en el sentido porque la tuberculosis puede estar asociada, sobre todo si estuvo expuesto a tuberculosis y mi paciente llega porque están sospechando en una insuficiencia suprarrenal primaria. Anteriormente, la causa número 1 de insuficiencia suprarrenal primaria era tuberculosis, actualmente es la causa número 2, aunque todavía hay casos en
en México de insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y a infección por tuberculosis. Otro punto a tener en cuenta son pacientes que pueden llegar aunque eso también es sumamente raro, nada más he visto un caso, por afección a nivel de la hipófisis y es por infección por tuberculosis. Eh, Algún otro punto importante de patología endocrinológica y tuberculosis sería pacientes que tengan la presentación más común de tuberculosis, que es tuberculosis pulmonar, y que pueda condicionar una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Bien. Eh, Viajes recientes, de la misma manera, bueno, en este sentido es más algún tipo de viaje reciente, si estuvo expuesto también a algún tipo de infección que estuviera más predispuesta en esa área. Digamos un ejemplo, y justo ahorita que estamos en pandemia, al inicio de la pandemia en México era si uno de los criterios para la sospecha de infección por coronavirus era si había tenido un viaje reciente a áreas donde ya se había documentado la infección. Y en el sentido de relacionarlo con patología endocrinológica, se tienen casos después de la exposición a coronavirus de tiroiditis, ¿no? Que pueden ser tiroiditis subaguda. Digamos, es solo para considerarlo en si tuviera alguna asociación con alguna patología. Si tiene el esquema de vacunación completo, que se pregunta en cualquier historia clínica, el grupo de sangre, igual que se pregunta en cualquier historia clínica. De antecedentes andrológicos y ginecobstétricos son bastante importantes en tratar de determinar una patología endocrinológica, iniciando con la mujer, la aparición de caracteres sexuales secundarios, preguntar cuándo tuvo la telarca o la aparición de, del botón mamario, cuando tuvo el inicio de su menstruación o la menarca, si hay una aparición temprana o una aparición tardía, eh, cua, cuándo se presentan o cada cuándo se presenta un ciclo menstrual, que me parece que como tal este tipo de patologías o el abordaje de amenorrea o abordaje de irregularidades menstruales vamos a tener en el último capítulo, que son patologías extra que se abordaría sobre todo, creo que eso no lo vamos a poder ver en relación a menorrea secundaria, pero en relación a síndromes de hiperandrogenismo o exceso de andrógenos en la mujer, se pueden presentar con irregularidades menstruales. Generalmente le llamamos irregularidad menstrual cuando el ciclo menstrual se presenta en menos de 25 días o en más de 35 días, o cuando son periodos cortos que se presenta su ciclo menstrual, un ejemplo, cada 15 días. Pero si ese ciclo menstrual se presenta entre los 25 y 35 días de su menstruación, podríamos decir que es un ciclo regular, ¿no? Cuando se inició la vida sexual activa, sobre todo porque si la paciente acude conmigo por una amenorrea secundaria, la amenorrea secundaria le decimos a aquella paciente que ya inició, ya presentó su menstruación y que después de algunos ciclos menstruales de repente deja de menstruar por más de 3 meses. Eso sería una amenorrea secundaria, y una amenorrea primaria es cuando la paciente ya tiene más de 15 años y no ha presentado su menstruación, ¿no? Cada uno de estos puntos nos va a ir orientando a diferentes patologías, ¿no? Simplemente con saber si tiene una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria, o si tiene ciclos menstruales no adecuados, o si no tiene la aparición de caracteres sexuales secundarios. El número de parejas sexuales y si estas parejas son de riesgo, sobre todo para tratar de determinar, y preguntándolo directamente, infecciones de transmisión sexual. Si he estado utilizando algún método de planificación familiar y cuál sería alguno de estos métodos. Cuántas gestas ha tenido, cuántos han sido partos, cesáreas o aborto. Que esto, repito, esto se pregunta dentro de toda una historia clínica general. Y si ha tenido alguna complicación durante el embarazo. Acá principalmente enfocándonos si ha tenido diabetes gestacional
o si ha tenido preeclampsia o eclampsia. La importancia, digamos, de diabetes gestacional en patologías endocrinas es más ligado a que, como bien lo saben ustedes, si una paciente tiene diabetes gestacional, tiene un riesgo más de 7 veces de que más adelante pueda tener diabetes mellitus tipo 2. ¿No? Si tienen preeclampsia o eclampsia, ¿qué importancia tendría en patología endocrinológica? Más en el sentido de que si aquella paciente presentó preeclampsia o eclampsia y llega con nosotros por una hipertensión secundaria, pues esta paciente tendría que descartarle yo que no tenga un feocromocitoma, ¿no? Digo, en el abordaje endocrinológico, ¿no? Puede tener preeclampsia y eclampsia sin tener alguna patología endocrinológica. Preguntar si ya se realizó la citología cervical para la detección oportuna de cáncer cervicouterino, y les pongo en la parte inferior en relación a la libido o deseo sexual. Generalmente si es una mujer joven que todavía no está en edad de, de la menopausia y tiene una disminución de la libido, también es importante abordar cómo está lo del ciclo menstrual, que supone que ya no lo había dicho. Eh, y ahí abordar en relación a si no tiene algún problema en el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis y gónadas. Algo que se me pasó a mencionar en relación a la mujer, lógicamente va a depender de la edad, pero hay que preguntar si ya es una paciente que bueno, ahí nada más me faltó mencionarles, preguntar directamente sobre la fecha de última menstruación, porque a veces son pacientes jóvenes que llegan con nosotros y uno le pregunta fecha de última menstruación y dicen hace 5 años, ¿no? Cuando la paciente tiene 40 años y entonces dejó de menstruar a los 35, pero ella lo toma como muy normal, o sea, la paciente, de hecho, algunas toca que me mencionan, que me dicen, pues en mi último embarazo, después de ese último embarazo dejé de menstruar y yo pensé que ya era la menopausia. La menopausia, si es espontánea o es normal, generalmente en México se presenta entre los 48 y 52 años de edad, no se presenta antes de los 40. Si una mujer ha dejado de menstruar por más de 3 meses antes de los 40 años, se tiene que iniciar un abordaje diagnóstico para descartar, sobre todo si es una menopausia temprana o nosotros le llamamos, o tiene otro término que es una insuficiencia ovárica prematura, y se tienen que descartar varias patologías endocrinológicas. Y eso también es un punto importante para preguntar en los antecedentes gineco-obstétricos. Si se dan cuenta, principalmente la historia clínica nos ayuda mucho para ya ir orientando a qué patología puede tener esta paciente, a qué estudios debo de solicitarle, ¿no? Y sobre todo para llegar a un diagnóstico definitivo. En relación a los antecedentes andrológicos en los varones, hay que preguntar también la aparición de caracteres sexuales secundarios, a qué edad empezó o hubo un cambio en la voz, a qué edad apareció el vello a nivel en área de bigote, de barbilla, en región axilar, en región genital. Eh, Eso es importante principalmente porque si no han aparecido estos caracteres sexuales, sobre todo ya el paciente acude con nosotros con 20, 25 años de edad, lógicamente tenemos que iniciar un abordaje para determinar si hay una afección a nivel del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no? Les comento yo esta edad porque yo soy endocrinóloga pediatra. Conmigo llegan los pacientes hasta ya cuando tienen 18 años en adelante. Esto se debió de haber iniciado un abordaje desde antes de esta edad y generalmente es por endocrinología pediátrica, pero en endocrinología adultos pues ya llegan de los 18 años en adelante, ¿no? Pero en muchas ocasiones me ha tocado que llegan pacientes de 18 años en adelante y para ellos era normal en mujeres que no habían presentado su menstruación, no lo habían tomado como algo patológico, o en varones no habían presentado sus caracteres sexuales secundarios, y es entonces hasta que nosotros empezamos un abordaje. De la misma manera, preguntar sobre el inicio de la vida sexual activa de las parejas sexuales y si son de riesgo, la aparición de enfermedades de transmisión sexual,
métodos de planificación en sí, pues generalmente en ellos solo es el preservativo. Acá un punto importante también es si han tenido hijos, ¿no? Porque otra parte de la endocrinología, en relación a la endocrinología se pueden hacer altas especialidades como biología de la reproducción. Biología de la reproducción la pueden hacer tanto ginecólogos como endocrinólogos. Y en relación a esto es importante porque la paciente puede o la pareja puede llegar por infertilidad. Y es muy importante, ya sea que si la mujer llega con nosotros, preguntar estos antecedentes también en su pareja y preguntar si su pareja ya tuvo hijos, ¿no? Sobre todo para tratar de determinar en quién pudiéramos tener ese problema de fertilidad. En el varón directamente preguntar en relación también a la libido o deseo sexual, porque muchas veces si no lo preguntamos directo no lo toman ellos como alguna patología, pero si hay una disminución en la libido, en el deseo sexual y también preguntar de forma directa en relación a la erección y si se sostiene la erección, sobre todo para tratar de determinar si ahí tenemos algún problema, ¿no? Doctora, disculpe, ¿me pudiera repetir la importancia de parejas sexuales del riesgo hablando de endocrinología, por favor? No, se los coloco aquí, pero es porque se pregunta en cualquier historia, ¿no? ¿Alguna relevancia o alguna asociación en relación a las parejas sexuales y de riesgo? Bueno, sí, el objetivo de una historia clínica general, yo acá les estoy poniendo todo lo que se debe preguntar en una historia clínica general, ¿no? Lo amarillo lo pongo sobre todo porque tienen que preguntar eso extra y que a veces no lo preguntan ustedes en cualquier patología. Pero bueno, en relación a patologías, a parejas sexuales y algo que tenga que tener relevancia o importancia en algo endocrinológico y si lo quisiéramos asociar es parejas sexuales y de riesgo es para determinar enfermedades de transmisión sexual. Y si quisiera determinar una enfermedad de transmisión sexual y que tuviera relación con endocrinología, por ejemplo, infección por VIH, puede condicionar algunos trastornos endocrinológicos en el sentido de que ha habido casos, aunque muy raro, de hipoparatiroidismo por infección de VIH, ¿no? Es más la infección por VIH y su tratamiento que también puede condicionar varias patologías como dislipidemias secundarias principalmente o infección por VIH y enfermedades o infecciones oportunistas que pueden condicionar patologías, por ejemplo, infección por VIH y infección oportunista que puede ser tuberculosis y lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Pero en general, eh, eh, como creo que lo mencioné al inicio, esto se los coloco aquí, no porque nada más se tenga que preguntar para patologías endocrinológicas, se los coloco aquí porque se debe preguntar en cualquier paciente que llegue y le hacemos una historia clínica, y solamente lo que está en amarillo era para remarcar que es todavía mucho más importante en una historia clínica. Bien. Sí, gracias, doctora. De nada. Pasando a antecedentes personales patológicos, en este caso se preguntan alérgicos, transfusionales. En relación a toxicomanías, lo remarco en el sentido de abarcar ahí toxicomanías, el tabaquismo, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, algún otro tipo de droga, y su consumo. Más en toxicomanías lo marqué por el antecedente de tabaquismo. El tabaquismo se ha asociado más como un factor de riesgo en pacientes que tienen enfermedad de Graves y tienen oftalmopatía tiroidea. El antecedente de fumar en los pacientes que tienen oftalmopatía tiroidea sabemos que es un factor de riesgo para que ésta pueda tener datos de actividad, ¿no? Que lo iremos viendo más adelante. Tabaquismo también en que influye y también el exceso del consumo de bebidas alcohólicas. Influye, otro ejemplo, en pacientes que tienen diabetes. Si ya sabemos que aquel paciente que tiene una diabetes, si es una diabetes de larga evolución, ya tiene un alto riesgo cardiovascular y le agrego
El tabaquismo, lógicamente, incrementa más ese riesgo cardiovascular. Tabaquismo y dislipidemias. El tabaquismo es una causa de una dislipidemia secundaria, ya sea elevación de triglicéridos o colesterol LDL. Digamos, esa sería la importancia y es por eso que lo remarqué en una historia clínica general. En relación a traumatológicos, el hecho de haber tenido algún accidente automovilístico, un traumatismo cráneoencefálico, fracturas, si tienen fracturas de alto impacto o de bajo impacto. Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, y si este traumatismo cráneoencefálico fue severo, que condicionó que el paciente haya tenido pérdida del estado de alerta y posteriormente ese paciente, y generalmente se ve después de años, presenta con alguna disfunción hipofisiaria como ya sea diabetes insípida, si hay casos en que se reportan traumatismo cráneoencefálico severos y una disfunción a nivel de hipófisis. Bien, no nada más, bueno, el caso que me ha tocado fue más de diabetes insípida, pero hay otros casos en que, aunque es raro, puedan presentar ya sea una disfunción de adenohipófisis. En relación a traumatismos y fracturas, siempre tener si estas son fracturas de alto o de bajo impacto que también se le conocen como fragilidad. Una fractura por fragilidad es aquella que, por ejemplo, el paciente solamente se tropezó y era de su propio nivel de sustentación y tiene una fractura ya sea a nivel de antebrazo, fractura de radio y cúbito, y entonces por ese pequeño impacto generalmente nosotros hacemos abordaje para detección si hay osteoporosis y en el abordaje de osteoporosis descartar o determinar si hay causas secundarias de osteoporosis. Bien. En relación a quirúrgicos, va a ser más si el paciente tiene, por ejemplo, hace tiempo me quitaron la mitad de mi tiroides o me hicieron una hemitiroidectomía porque tenía un nódulo benigno, sobre todo porque si me llega por alteraciones en pruebas de funcionamiento tiroideo, ver si tiene hipotiroidismo y sería antecedente de este antecedente quirúrgico, o si no, nada más le quitaron la mitad de su tiroides y no toda la tiroides, o si tiene antecedente de esa tiroidectomía y ya se sabe el con hipotiroidismo postquirúrgico, pero como bien saben ustedes, atrás de la glándula tiroides están las glándulas paratiroides y una de las principales causas de hipoparatiroidismo es la tiroidectomía, ¿no? Y si este paciente llega por parestesias periorales en manos, llega por contracturas musculares y tiene el antecedente de tiroidectomía total, algo que tendría que descartar yo también sería un hipoparatiroidismo. O en aquella paciente que llega porque le realizaron de forma temprana una histerectomía más oophorectomía bilateral y tiene menos de 40 años. Bueno, lógicamente aquí ya sé que es una menopausia quirúrgica secundaria a este manejo quirúrgico. Bien. En relación a enfermedad infectocontagiosas, de la misma manera era como habíamos preguntado si había lo del antecedente de enfermedades de transmisión sexual o simplemente no enfermedades de transmisión sexual. Si, por ejemplo, en la infancia presentaron parotiditis, la parotiditis se ha asociado en el varón con afección a nivel de los testículos y que puede condicionar infertilidad o en este caso un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Sería uno de los ejemplos. En relación a enfermedad crónico-degenerativas, acá preguntar a qué le llamaremos una crónico-degenerativas en el ámbito de endocrinología, pues sobrepeso y obesidad son consideradas enfermedades crónico y degenerativas. La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa. La hipertensión, que igual hay causas endocrinológicas asociadas a hipertensión. Preguntar siempre a qué edad o cuándo se inició, qué edad de su diagnóstico, cómo fue que se hizo el diagnóstico, por ejemplo, en relación a diabetes, hay algunos pacientes que debutan con cetoacidosis o estado hiperosmolar, o que de forma aislada por un chequeo general se realizaron medición de glucosa y se detectó la hiperglucemia. La evolución, cómo ha sido la evolución en relación a esta enfermedad crónico-degenerativa,
qué complicaciones se han tenido, enfocándome más acá a diabetes en relación a complicaciones o detección oportuna o dirigida de complicaciones micro o macrovasculares, ¿no? Pero en este punto se tiene que preguntar de forma directa. Por ejemplo, en diabetes preguntamos la última vez que acudieron a valoración por oftalmología y si oftalmología revisó fondo de ojo y detectó afección en retina, ¿no? Si la última vez que se le hizo medición de marcadores de función renal, la última vez que se hizo determinación de microalbuminuria o de proteínas en orina de 24 horas, sobre todo para detección de nefropatía diabética. Directamente preguntar en este punto, que yo sé que ya lo van a preguntar por aparatos y sistema, pero abordando por cada una de estas enfermedades crónico-degenerativas, si el paciente tiene parestesias en extremidades inferiores o superiores, si tiene disminución de la sensibilidad para la detección de neuropatía diabética y de complicaciones macrovasculares en aquel paciente que me comenta que tiene diabetes mellitus tipo 2, ya trato de identificar complicaciones microvasculares y macrovasculares, preguntar dirigidamente si tiene antecedente de cardiopatía isquémica o de enfermedad arterial periférica. Para, en este caso, ponerlo dirigidamente en mi antecedente de enfermedad crónica, que en este caso sería diabetes tipo 2, y el tratamiento que ha recibido tanto previamente como actualmente, ¿no? En relación al padecimiento actual, preguntar sobre el motivo de consulta, ya sea si el paciente está hospitalizado o el motivo de ingreso si está hospitalizado, motivo de consulta si está en consulta externa, y hay que hacerlo como en cualquier historia clínica de una forma cronológica, hacer una semiología de cada signo y o síntoma que nos refiere el paciente y el tratamiento recibido desde el inicio de su padecimiento y la evolución que ha ido teniendo, si se ha agregado o ha desaparecido alguno de estos signos o síntomas, ¿no? Y actualmente si persiste alguno de esos signos o síntomas o si se ha agregado algo más. Pero repito, esto es como se deberá hacer en cualquier historia clínica. Lógicamente, acá algo diferente, ¿no? Tenemos que, algo diferente en endocrinología, ¿no? Tendría que ser de la misma manera, ir preguntando de forma cronológica, semiología de cada signo, síntoma, tratamiento recibido. Y lógicamente, esto también lo iremos viendo ya en el abordaje de cada una de las patologías endocrinológicas. Puntos de relevancia a ir viendo. En relación al interrogatorio por aparatos y sistemas, preguntar signos y síntomas generales, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nefrourinario, sistema endocrino, el sistema hematopoyético, sistema nervioso, sistema musculoesquelético, piel y tejidos y órganos de los sentidos. Y en sí de la esfera psíquica. En relación al sistema endocrino, que deberíamos de enfocarnos a preguntar si el paciente tiene intolerancia al frío o el calor, esto más para patología tiroidea, hipohipertiroidismo, si tiene pérdida o aumento de peso, en relación a la pérdida de peso, enfocándome yo más para hipertiroidismo, si tiene aumento del peso, más que nada el hipotiroidismo condiciona más retención de líquidos y puede haber una ligera incremento de peso, pero en relación también a lo del peso, cómo ha ido incrementando ese peso, si es de una forma más rápida, y si el paciente ya voy viendo que tiene datos clínicos en relación a síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing condiciona que el paciente tiene una ganancia más rápida de peso, ¿no? Alteraciones en relación al color de la piel. Por ejemplo, si el paciente ha notado, bueno, a veces ellos no lo perciben, pero si nosotros vemos que está más pigmentada su piel y principalmente en pliegues o a nivel de cicatrices, nos puede orientar hacia una insuficiencia suprarrenal primaria. O alteraciones en el color de piel, bueno, eso se ve también en piel y tegumentos, pero si veo que mi paciente tiene también vitiligo, generalmente el vitiligo se asocia también a enfermedades autoinmunes y endocrinológicas como hipotiroidismo o hipertiroidismo. La distribución del vello corporal, si no hay vello corporal en el varón, me está hablando de que no hay suficiente cantidad de andrógenos o probablemente sí haya cantidad de andrógenos, pero podamos tener un problema en resistencia de andrógenos. O si es una mujer,
Si hay un exceso de vello y este vello es terminal a nivel del área de bigote, de barbilla, entre las mamas, supra o infraumbilical, entonces tendré que identificar eso, sobre todo para el abordaje de hirsutismo y detectar o determinar si hay un hiperandrogenismo. Distribución de la grasa corporal. Generalmente acá un ejemplo en los pacientes que tienen síndrome de Cushing hay una mayor distribución de grasa corporal a nivel abdominal. O, por ejemplo, en pacientes que tienen déficit también de hormona de crecimiento, suelen tener esa distribución de grasa a nivel abdominal. Si tienen astenia, dinamia, más en el sentido de hipotiroidismo o deficiencias hormonales como hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento o deficiencia de cortisol, nos pueden dar astenia y adinamia. Alteraciones en el volumen urinario, acá más enfocándonos hacia diabetes insípida, que pueden tener volúmenes urinarios elevados, o poliuria, que son una uresis más de 3 litros. En la paciente en relación a amenorrea y el abordaje de esta, si es primaria o secundaria. Ginecomastia en el varón o tejido glandular mamario en ellos. Antecedente o de galactorrea o secreción de leche por las mamas. Alteraciones de la libido, que en sí ya se había abordado en aparato en ginecobstétricos o androgénicos, y si presentan espasmos o calambres, más en el sentido para esto de espasmos y calambres, que estaría más en el abordaje de patologías del calcio y más en hipoparatiroidismo. En relación a la exploración física, es una exploración igual que en cualquier historia clínica, pero acá voy a ponerle algunos datos de importancia en patologías endocrinas. Signos vitales, pues la determinación de la presión arterial, frecuencia cardíaca, podemos tener hipertensión por varias causas endocrinológicas. Si el paciente tiene o estoy en abordaje de hipertensión secundaria por sospecha de feocromocitoma, hiperaldos, el mismo hipertiroidismo, hipotiroidismo me pueden dar una hipertensión, o a lo contrario, una insuficiencia suprarrenal primaria me puede dar hipotensión. Una frecuencia cardíaca elevada lo puede encontrar en hipertiroidismo o hasta en pacientes que tienen feocromocitoma. En relación a la temperatura, generalmente algo de relevancia en mis pacientes, no a menos de que lo tenga hospitalizado y lo tenga por una tormenta tiroidea o lo tenga por un proceso infeccioso que desencadenó una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. La somatometría, obtener por lo menos el peso, la estatura para determinar el índice de masa corporal y ubicar a mi paciente si está en bajo peso, en un peso adecuado, en sobrepeso o en obesidad. Medición de la circunferencia de la cintura, sobre todo para determinar si tenemos obesidad central, que se relaciona más para incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. En relación por la exploración por aparatos y sistema, que generalmente vamos viendo el aspecto general desde cómo camina o ingresa a mi consultorio ese paciente, el comportamiento que tiene mi paciente, ver las facies, el tono de su voz, el cabello, su piel en relación a la coloración y la constitución. Y voy a ir poniendo más adelante algunas imágenes en relación a patologías endocrinológicas. En cabeza y cuello, ver el cabello, por ejemplo, si el cabello está, si está reseco, pues puede ser por muchísimas situaciones, pero enfocándome yo a lo de endocrinología, generalmente vemos el cabello más quebradizo en pacientes que tienen patologías tiroideas o caída de cabello, hasta lo pueden mencionar los pacientes en pacientes con patología tiroidea, que puede ser tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, pero tener en cuenta que la caída de cabello puede ser por muchísimas causas, ¿no? La exploración de los ojos es algo importante en patología tiroidea, tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo, por una de las manifestaciones que es la oftalmopatía tiroidea. Y ahí utilizamos una escala que es el CAS para ver si hay datos de actividad, ¿no? Hay una campimetría por confrontación,
Eso más enfocándonos ya más para patología hipofisiaria, en la sospecha de que el paciente pueda tener un tumor o adenoma hipofisiario y que pueda ser este tumor un macroadenoma, un tumor más de 10 milímetros, que como saben bien ustedes, la hipófisis se ubica a nivel de la silla turca. Y si hay un macroadenoma, un tumor más de 10 milímetros, ese tumor puede condicionar compresión del quiasma óptico y pudiera condicionar una hemianopsia bitemporal. Y si el paciente ya previamente me había mencionado algo de alteraciones en la agudeza visual o en la visión, sobre todo ellos lo dicen, no logro ver bien a los lados, eso me haría a mí sospechar de una hemianopsia bitemporal y para eso hacemos la campimetría por confrontación. Ver la pigmentación en las mucosas más para determinar si estoy sospechando o trato de determinar la diferencia entre insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. La lengua, si hay macroglosia, la podemos ver tanto en hipotiroidismo, en pacientes que tienen acromegalia. Los dientes, si están separados, generalmente los vemos más en pacientes con acromegalia. La implantación de los oídos, eso es porque también nos toca ver patologías en relación a síndrome de Turner y generalmente las pacientes que tienen una implantación un poco más baja de los oídos. Si el paciente tiene hipoacusia, hay algunas patologías que se pueden asociar a patologías endocrinologías, como hay un síndrome que se asocia a hipoacusia, a afección renal que puede condicionar algún tipo de nefropatía y que además se asocian a hipoparatiroidismo, que lógicamente son enfermedades hereditarias de mutaciones. Y palpación de la glándula tiroides a nivel del cuello, no nada más de la glándula tiroides, sino también determinar si hay alguna adenopatía. Lo que les mencionaba en nivel de los ojos, es una paciente que tiene oftalmopatía tiroidea y sobre todo acá, que lo iremos viendo más adelante en el tema de oftalmopatía tiroidea, bueno, ya sé que tiene oftalmopatía tiroidea, pero ver si tiene datos de actividad porque mi tratamiento también va a cambiar. A nivel de la boca, ver esta pigmentación que la pueden ver ustedes aquí a nivel de las encías. Y no nada más se presenta esta pigmentación en encías, sino también en la mucosa interna de los carrillos o a nivel del paladar. Y esto nos pudiera orientar sobre todo para una insuficiencia suprarrenal primaria, aunque este tipo de pigmentación se puede dar en alguna otra patología, pero en relación a lo endocrinológico nos orientaría o yo tendría que descartar que no tuviera una insuficiencia suprarrenal primaria. La palpación de la glándula tiroides generalmente la hacemos nosotros colocándonos en la parte posterior del paciente con las dos manos. Se tiene que palpar de forma suave, no se tiene que apretar a nivel de la tiroides. La tiroides, como bien saben ustedes, se encuentra en la parte inferior a nivel del cuello. Se le pide al paciente, bueno, este paciente está volteando para abajo, pero debería voltear hacia enfrente, nosotros colocándonos en la parte posterior y se localiza donde está la glándula tiroides. Si no logramos determinar bien, o de todas maneras, aunque ya lo logremos determinar bien, se le pide al paciente que degluta o pase saliva, porque al momento de que deglute o pase saliva, podemos exponer mucho más fácil a la glándula tiroides y podemos determinar, sobre todo la palpación de la glándula tiroides es para determinar si hay bóceo, un crecimiento difuso, o si es un crecimiento nodular que nos haga sospechar de un bóceo multinodular, o si nada más detectamos uno de los dos lóbulos o el istmo un poco más aumentado y está bien circunscrito para la detección oportuna de nódulo, ¿no? La exploración tiroidea es importante si el paciente llega por una sospecha de tirotoxicosis o un exceso de hormonas tiroideas en la circulación y para tratar de determinar el diagnóstico diferencial de esto, ¿no? Si tengo un bóceo difuso, me va a hacer pensar en que pudiera ser una enfermedad de Graves. Bueno, y mi paciente tiene datos de tirotoxicosis, me puede hacer pensar en una enfermedad de Graves, o si además en la palpación genera dolor o el paciente ya me había referido que tiene dolor, entonces me haría sospechar más en una tiroiditis subaguda, ¿no?
O si solo tiene un nódulo y este es más de 2 de 3 centímetros y tiene tirotoxicosis, me hace pensar en un adenoma tóxico, o si tiene un bóceo y este es nodular, en un bóceo multinodular tóxico, y solo eso con la palpación de la glándula tiroides. Es de esta manera como se suele hacer la campimetría por confrontación. Generalmente se tiene que tener una separación de 1 metro. Se coloca a la misma altura, o se trata de colocar a la misma altura que el paciente. Se le pide al paciente que se cubra un ojo sin apretarlo. El médico también se cubre ese mismo ojo y se va pasando el médico va pasando este dedo enfrente del paciente, y el paciente se le pide que se quede con la mirada fija generalmente hacia nuestra nariz, que no mueva ni sus ojos ni su cabeza, y entonces nosotros vamos moviendo esta mano y separándola hacia la parte lateral, y le vamos preguntando al paciente si sigue viendo el dedo. Si el paciente tiene algún compromiso a nivel del quiasma, en este caso por algún tumor a nivel de hipófisis, lo que nos va refiriendo en este punto a nivel medial, sí nos dice que logra ver el dedo, y cuando lo vamos alejando, el paciente nos puede referir que ya no logra ver el dedo, y lógicamente nosotros sí lo tenemos que seguir viendo, ¿no? A menos de que nosotros como médicos tengamos alguna patología a nivel de hipófisis. Y se hace tanto con los dos ojos, entonces después se le pide al paciente que se cubra el ojo contralateral y se hace la misma maniobra. Esa sería la campimetría por confrontación. Igual, todavía en ojos y viendo los párpados, en patología endocrinología podemos tener jantelesma, que esto es un depósito de grasa a nivel de la piel de los párpados, y si vemos a un paciente con estas características, tenemos que descartar que ese paciente no tenga una dislipidemia primaria. A nivel de cuello, ver la parte posterior del cuello y sobre todo este pliegue que nos asociaría, o este es un dato clínico que se llama acantosis nigricans, y se asocia generalmente a trastornos en el metabolismo de la glucosa, desde resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. En relación a cabeza y cuello, ¿qué otros puntos importantes, sobre todo en patología endocrinológica? Creo que esto lo podrían determinar muy bien qué patología tendría, y sería acromegalia, ¿no? Generalmente en estos pacientes tienen una frente ancha, tienen también ancha lo que sería la nariz, y ha ido creciendo. Es una nariz más prominente a como ellos la solían tener. Lo importante en relación a estos rasgos faciales acentuados es pedirle al paciente que si tiene una fotografía de hace 10 años, si se las puede mostrar, porque generalmente ellos, como estos cambios en acromegalia son pequeños y a través de los años, para ellos ya se les hace muy normal, ¿no? Cuando llega a nuestra consulta y vemos estas facies, lo que yo tengo que descartar es que este paciente no tenga acromegalia, y para que el paciente se haya dado cuenta de los cambios que ha tenido, hay que pedirle por lo menos una fotografía de hace 10 años. ¿Por qué les digo de hace 10 años? Porque generalmente ya estos cambios tan marcados que se tienen en el rostro se tienen durante 9 a 10 años. Y por eso pedimos esa fotografía de hace 10 años, ver el crecimiento acral, el crecimiento de las manos comparado con la del médico, del familiar y la del paciente, el engrosamiento y el edema de los párpados. Generalmente también podemos tener edema palpebral en pacientes que tienen hipotiroidismo que no está bien controlado. Edema palpebral también en pacientes, digo, ya no es patología endocrina, pero que tengan, pues sí pudiera ser patología endocrina en relación a complicaciones de diabetes, como es nefropatía diabética, pero también lo vemos en pacientes con acromegalia. El agrandamiento de la nariz y de la porosidad también lo vemos en acromegalia, la macroglosia, que tanto lo vemos en acromegalia como en hipotiroidismo, y la separación de los dientes, que lo vemos en acromegalia. Datos sumamente característicos de acromegalia. En las extremidades superiores, valorar, como en cualquier exploración física, la fuerza muscular, sensibilidad, reflejos de estiramiento muscular, si hay lesiones en la piel, pigmentación, temblor distal. Enfocándonos a patología endocrinológica, pues sería ver los reflejos de estiramiento muscular, sobre todo si hay hipo o hiperreflexia en patología tiroidea,
Si hay temblor distal, que eso lo vemos más en hipertiroidismo. La fuerza muscular pues puede estar disminuida en pacientes que tienen un hipotiroidismo bastante marcado y que no han recibido tratamiento. Y en relación a la piel, también estamos en extremidades superiores. Principalmente esto lo vemos en codos y también son jantomas que pueden ser de diferentes tipos de jantomas. Y si el paciente tiene estos jantomas, que es acúmulo de grasa, hay que descartar una dislipidemia primaria. A nivel de las manos, a nivel de los pliegues, que tenemos esta pigmentación que nos haría sospechar de insuficiencia suprarrenal primaria. A nivel de tórax, alteraciones del ritmo cardíaco, la exploración a nivel de los focos cardíacos, más alteraciones del ritmo cardíaco que podemos tener, ya sea taquicardia sinusal, fibrilación auricular, bradicardia, y más enfocados en patologías tiroideas. Los campos pulmonares, que se hace como en cualquier otra exploración física por cualquier otra patología. En exploración de mamas, eso sí lo hacemos un poquito más enfocados para en varones determinar si hay ginecomastia y en la mujer determinar si hay galactorrea. Y la parte posterior, ver si hay jiba dorsal, que eso es un dato característico en síndrome de Cushing. Este es un varón que acude por ginecomastia. Y bueno, el abordaje de ginecomastia, porque también puede ser un paciente que tenga más acúmulo o depósito de grasa, y ginecomastia es tejido glandular, ¿no? Si hay duda en si es tejido adiposo o tejido glandular, pues lo que se solicita ya es un estudio de imagen, que sería un ultrasonido. La exploración de mamas de las mujeres es para determinar si hay galactorrea. Es muy raro, bueno, me ha tocado un caso, pero es muy raro que los pacientes varones acudan con nosotros por galactorrea, pero sí hubo un caso de un paciente que tenía un tumor hipofisiario productor de prolactina que ya llevaba años sin recibir tratamiento, y que en ese paciente condicionó tanto galactorrea y ginecomastia, ¿no? Pero es mucho más frecuente verlos en la mujer. La jiba dorsal que les mencionaba, que es más característico para el síndrome de Cushing. A nivel del abdomen, la distribución de la grasa, como ya se los había mencionado, y un punto importante, digo, se hace igual la misma exploración física para cualquier patología, como ustedes ya la saben hacer, pero acá les puse distribución de la grasa y en relación a estrías violáceas, que eso estaría como más característico de estas estrías y esta distribución de la grasa a nivel abdominal en síndrome de Cushing. En extremidades inferiores, que se movió la flechita, ¿verdad? Pero debería estar más abajo. Igual tenemos que evaluar la fuerza muscular, la sensibilidad, la revisión de los pies, principalmente si mi paciente tiene antecedente de diabetes, para detectar. Se hace toda una revisión especial en el paciente que tiene diabetes en relación al pie, para determinar si tiene alguna úlcera, si tiene disminución en la sensibilidad, cómo están los pulsos periféricos, para tratar de determinar si tiene insuficiencia arterial o enfermedad arterial periférica. Igual, de la misma manera, los reflejos de estiramiento muscular, ¿no? Eso más también enfocándonos para patología tiroidea, y tanto, hipotiroidismo como hipertiroidismo. Genitales externos, ver la distribución del vello, el tamaño del pene, de los testículos, el clítoris y el introito vaginal. Por ejemplo, en la importancia en relación al tamaño del pene y testículos, ver si tuvo un adecuado crecimiento o desarrollo, que en sí ya estaríamos haciendo un diagnóstico muy tardío, porque esto se debería de hacer desde una detección oportuna en la niñez, ¿no? Pero en algunas patologías también ya en la edad adulta se puede tener hipogonadismos, ya sea hipogonadotróficos o hipergonadotróficos, que se están manifestando hasta la edad adulta, y es importante también estas mediciones. El clítoris en las mujeres, porque se puede, si estamos en el abordaje de un hiperandrogenismo que llega a la mujer con un exceso de vello terminal en áreas de distribución que generalmente se distribuyen en el varón,
y tiene un incremento en el tamaño del clítoris, es otro punto para tomar en cuenta en el abordaje del hiperandrogenismo, ¿no? Y ver si hay un introito o cómo está el introito vaginal. Esto es más enfocado, bueno, debería ser más enfocado en endocrinología pediátrica, pero, repito, nos pueden llegar pacientes después de los 18 años y que no se haya determinado ni el tamaño del clítoris ni si había introito vaginal. Si la paciente llega después de los 18 años y no ha presentado su menstruación y no hay como tal un introito vaginal, lógicamente podría ser una alteración ya lógicamente con algún tipo de mutación o en relación a la producción de estrógenos, o podemos tener dismorfias o alteraciones desde la niñez en la cual no hubo una exposición adecuada tanto a andrógenos o en los varones tanto andrógenos, y por lo tanto no hay una un buen desarrollo a nivel de genitales internos o externos. Esto es en relación a la exploración física, ya que nosotros hicimos un interrogatorio detallado, una exploración física detallada, generalmente para tratar de llegar a una impresión diagnóstica, pues hay que solicitar estudios paraclínicos. Después de que se integra, ahorita les voy a mencionar algo de estudios paraclínicos o del abordaje específico en endocrinología, pero después del interrogatorio adecuado, la exploración física adecuada, nosotros ya nos vamos dando una idea de la patología que pueda tener. Algunos pacientes ya pueden llegar con algún estudio paraclínico, ya sea de laboratorio o de imagen, o puede ser que lleguen sin ninguno de estos estudios, pero ya nosotros tener una impresión diagnóstica. En un ejemplo, la paciente llega por una amenorrea secundaria, entonces por lo menos sé que tengo que pedir una prueba de embarazo para descartar embarazo, sé que tengo que pedir un perfil gonadal que incluye LH, FSH y estradiol si es mujer. Sé que tengo que descartar otras patologías endócrinas como es patología tiroidea, o ver cómo están mis niveles de prolactina para tratar de determinar en causas endocrinológicas de esa amenorrea secundaria. Y es así como también voy a pedir mis estudios paraclínicos. El plan va a depender de esa impresión diagnóstica, qué estudios complementarios me hacen falta para llegar a un diagnóstico definitivo y sobre todo el tratamiento, si ya tengo una sospecha o una impresión diagnóstica, y el pronóstico que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Esto hablando como se debe hacer en cualquier historia clínica. En el estudio de patologías endocrinas, como tal, enfocándome acá y su abordaje, ya nosotros vimos lo de la historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración física. Entonces, generalmente en endocrinología, o tenemos un exceso de hormona, que es una hiperfunción, ¿no? O tenemos un déficit de esa hormona o hipofunción, o podemos tener resistencia, o sea que sí se produzca bien esa hormona, pero hay una resistencia a nivel del tejido o la célula diana por afección a nivel del receptor o postreceptor. O podemos tener un tumor a nivel de esa glándula, ya sea hipófisis, suprarrenal, nódulo tiroideo, y entonces tenemos que también determinar si ese tumor está produciendo un exceso de hormona, un déficit de hormona, o simplemente no es productor. A grandes rasgos, esas son las patologías endocrinológicas, y entonces nuestro objetivo en endocrinología es siempre confirmar ese exceso o déficit hormonal o que tenga una función glandular normal. Y para eso nosotros medimos niveles plasmáticos basales de esa hormona que yo estoy sospechando. Vemos en algunas ocasiones concentraciones, lógicamente diurnas. Va a depender también del tipo de la hormona que yo estoy midiendo, si puedo hacer niveles plasmáticos basales y si me funcionan o tienen algún objetivo para solicitarlo. Esto porque se los menciono, por ejemplo, en el abordaje de alteraciones en la hormona de crecimiento. El medir de forma aislada la hormona de crecimiento no me va a ayudar para determinar si ese paciente tiene un exceso o un déficit de hormona. Entonces, generalmente en el abordaje de alteraciones en hormona de crecimiento, pedimos lo que viene siendo, y esto principalmente porque la hormona de crecimiento tiene una gran variabilidad durante el día.
¿no? Y entonces es mucho más difícil medirla de forma directa. Y para esto utilizamos entonces la medición del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o lo que viene siendo el IGF-1, que es, por así decirlo, el derivado de la hormona de crecimiento. Este es mucho más estable a lo largo del día. Y entonces su medición directa en plasma, pero esta tiene que estar en relación específicamente para el IGF-1 dependiendo de la edad y del género. Y entonces este sí nos puede hacer orientar a si hay un exceso o un déficit, aunque nosotros ya por interrogatorio y datos clínicos ya deberíamos ir guiándonos hacia hay un exceso o no. Concentraciones diurnas, otro ejemplo ahí, saben ustedes muy bien en relación a lo del ciclo circadiano y el cortisol. En algunas ocasiones nosotros también podemos, bueno, generalmente se puede medir de forma basal a las 8 de la mañana el cortisol y en algunas ocasiones también lo medimos a las 6 de la tarde, cuando ya sabemos que debería estar mucho más bajo ese nivel de cortisol sérico. Y si lo encontramos más alto y mi paciente tiene todos los datos clínicos de síndrome de Cushing, sabemos que el ciclo circadiano se ha perdido, ¿no? Saber bien los ciclos hormonales en el ciclo menstrual de la mujer van a tener diferentes valores de referencia de LH, FSH y de estradiol, dependiendo de la fase en la cual se encuentra, si está en una fase folicular, en la fase de ovulación o en la fase lútea, son diferentes los valores de referencia y entonces lo interpretamos de forma diferente. Se pueden medir estas hormonas a través de orina debido a que la mayoría de estas se puede excretar a través de la orina y son mucho más estables esa excreción y nos puede orientar sobre todo. Otro ejemplo es en un paciente que estoy pensando o sospechando de síndrome de Cushing, generalmente pedimos cortisol en orina de 24 horas, que nos da mucho más información en relación a solo pedir un cortisol basal en plasma o en sangre. Medir también metabolitos hormonales, ya sea en sangre o en orina. Estos metabolitos hormonales, por ejemplo, lo solicitamos en el abordaje de feocromocitoma. Podemos medir lo que viene siendo catecolaminas en plasma o en orina. Sin embargo, estas también tienen son más inestables, por así decirlo, su variabilidad tanto en sangre y en orina de las catecolaminas por su vida media, que es más corta, es un poquito más difícil su medición. Y es por tanto que utilizamos sus metabolitos, que vienen siendo las metanefrinas, tanto en sangre como en orina, que son mucho más estables a lo largo del día, y es por eso que lo utilizamos para este tipo de abordajes. Estudios indirectos en relación a la confirmación de exceso o déficit de hormona, como que estudios indirectos. Si, por ejemplo, sé que mi paciente tiene todos los datos clínicos de síndrome de Cushing, sé que estos pacientes pueden tener diabetes o pueden tener alteraciones en los lípidos y entonces tener una diabetes secundaria, pero en este caso al hipercortisolismo endógeno. Y ya sé que en aquellos pacientes que de la misma manera tienen acromegalia pueden tener otras patologías metabólicas como diabetes, como trastornos en el metabolismo de los lípidos, y esos serían como estudios indirectos, ¿no? Pero es dentro del abordaje de la misma patología endocrina. Y esto de marcadores tumorales, más acá marcadores tumorales es en el sentido de que tengo un nódulo tiroideo, mi paciente tiene alta sospecha de que puede ser un cáncer medular de tiroides, sé que tengo que solicitarle a ese paciente calcitonina. Bien, y lo podemos utilizar como un marcador tumoral también para el diagnóstico o seguimiento de estos pacientes. En relación a endocrinología, utilizamos pruebas funcionales, tanto para determinar si mi paciente tiene un exceso o un déficit de alguna hormona. En este caso, y esto es muy importante, que lo vamos a ver más adelante en la unidad número 2 y en el abordaje de las diferentes patologías, utilizamos nosotros pruebas de estimulación cuando sospechamos que hay una hipofunción y utilizamos pruebas de inhibición cuando sospechamos que hay una hiperfunción. Yo creo que en este punto lo voy a dejar porque ya son las 8 y supongo que el otro grupo tiene otra clase. No sé si aquí tengan alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Yo tenía una, Dime. pero era de la clase pasada.
Dime. Sí, es de la dopamina. Ajá. La dopamina ya ve que dijo que se secretaba pues en lo que era el sistema nervioso central. A nivel del hipotálamo. Bueno, en diferentes, es un neurotransmisor, lógicamente lo vas a encontrar en diferentes áreas del sistema nervioso central. Acá más relacionándolo a endocrino, lógicamente, por el eje hipotálamo-hipófisis, sobre todo para la regulación de la inhibición, en este caso, de la prolactina. Pero en relación a la dopamina, ¿qué querías preguntar? ¿Se va a considerar como una neurohormona o como una derivada de la tirosina? En relación, en este caso es un neurotransmisor, ¿no? Esto derivado de tirosina no, los derivados de tirosina vienen siendo las hormonas tiroideas o la adrenalina y noradrenalina, pero no, este no es derivado de tirosina. Este como tal también tenemos, es considerado tanto un neurotransmisor y algunos le ponen como neurohormona, pero este es principalmente es un neurotransmisor. No, pero sí, ya sé que tú quieres ubicarla en alguno de estos puntos, ya sea que sean péptidos, proteínas, que sean aminoácidos o que sean esteroides, pero no estaría ubicado en ninguno de esos tres. Esto sería más un neurotransmisor. Muy bien, muchas gracias. Y de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Y como tal no es de la clase, pero nada más quería ver si me podría agregar al equipo, por favor. ¿Cuál equipo? No sé, se supone que me habían apoyado sus compañeros, los jefes de grupo. Es que, por ejemplo, no estoy yo y también varias compañeras. Siempre Ajá. apoyamos en las mañanas porque pues no nos aparece la reunión. Si quieres eso, quiero suponer que ahí están los jefes de grupo, sobre todo para que se los hagan llegar a él, porque me quedó como entendido de que como ellos hicieron lo del grupo en Teams, iban a agregar a todos los participantes, bueno, o a todos los alumnos tanto del grupo B y C. Entonces, igual yo ahorita se los comento por mensajes a ellos para que las agreguen. ¿Les parece bien? Muy bien, muchas gracias, Sí. doctora. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. ¿No? Bien. Quedan realmente poquitas diapositivas de la unidad 1, entonces terminamos esas diapositivas el miércoles y ya nos pasamos en la unidad 2. Muy bien. Nos vemos hasta el miércoles. Que estén bien.